Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celdrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 38. Paso final. Una semana después. Tada. Atsuhiro hizo un gesto a los espectadores que lo miraban. ¿Cómo hiciste eso? Un gruñido agarró su cabello con asombro sin saber cómo Atsuhiro acababa de hacer ese truco incluso después de conocer su peculiaridad. Shin estaba viendo cómo se desarrollaba esto mientras veía a Atsuhiro actuar para la gente en el complejo principal como había ordenado originalmente hace algún tiempo. Durante la semana pasada, Shin había estado haciendo varias tareas para preparar para cuando abundantemente cometería un caos masivo. Solo quedará una semana para que ocurran los asesinatos y ese mismo día Shin detonaría las bombas que se había estado preparando para colocar. Shin había decidido que detonaría las bombas el día del asesinato, ya que pensó que sería más óptimo tener tantas cosas confundiendo a Shie para que su suicidio pareciera más realista en el futuro. A pesar de que tenía ideas de dejarlo hervir a fuego lento durante un día o dos y que las personas a su alrededor vieran su arrepentimiento estado de depresión, Shin pensó que esta idea parecía mejor para la imagen y la idea que estaba tratando de representar. Quería pintar una imagen de que cuando las bombas explotaran, Shie tiene que decidir si salvar a los inocentes mientras se apegaba a sus creencias o fortalecer a la Yakuza mientras desempeñaba su papel de Oyabuni, a su vez, facilitaría las cosas a la Yakuza. Para ver cómo la culpa carcome lentamente a Shie antes de que finalmente se quite la vida. Parte de la razón incluso para usar la marca Aquari fue simplemente porque Shin quería vender sus acciones después de publicar imágenes de ellos disfrazados de trabajadores a los medios. Los hospitales, los hogares de ancianos, los parques infantiles, las agencias de héroes, las tiendas e incluso los edificios gubernamentales no se salvaron del área de efecto de Shin. Cuantas más bajas y más gente con ojos horrorizados viendo lo que la Iglesia de la Muerte le sucedería a Musutafu significaba más oportunidades para Shin. Cuanto más tiempo estuvieran cerradas las fronteras de Musutafu, más poder acumularía Shin, y para todo esto, el tiempo óptimo que quería Shin era un mes, aunque podía arreglárselas con 2 semanas. Otra razón para que se los viera en cámaras y CCTV sería porque quería asustar a la asociación con la idea de que la Iglesia de la Muerte era una organización muy reunida y bien organizada.
Cuanto más miedo tuviera el gobierno y la gente común por la Iglesia de la Muerte, mejor y, de hecho, había incluso algunos ojos mirando al grupo, pero por diferentes razones. El Evangelio de la Muerte en realidad se había vuelto viral, aunque solo como un meme que era una bendición disfrazada. Casi todos pensaron que era una broma bien elaborada, publicidad o una promoción publicitaria para un próximo libro o película, pero el dicho no existe la mala se aplica aquí y Shin no se preocupó de corregirlos. Cuantos más ojos están en él, mejor. Shin en realidad había creado varias cuentas de redes sociales basura y creó varios memes con la esperanza de que alguien intentara robarlo o volver a publicarlo, ya que quería que se difundiera tanto como fuera posible. Shin también había estado pirateando todas las redes de transmisión de emergencia en preparación para el discurso dramático de Atsuhiro que daría antes del ataque, ya que dijo que haría un espectáculo aún mejor. Y Shin en realidad estuvo de acuerdo con él. Aunque en este momento Shin le había ordenado a Atsuhiro que pasara todo su tiempo libre en este recinto para reforzar su reputación. Los resultados de esto fueron que la Yakuza se había estado acercando lentamente a Shin y sus colegas, y gracias a sus esfuerzos persistentes, incluso el Oyabun había comenzado a bajar la guardia, lo que usó que la Yakuza lo notara. Koji y Ari eran los únicos que no lo creían, aunque Shin podía entenderlo, ya que ambos tenían fuertes creencias que no los disuadían fácilmente. Atsuhiro realmente había hecho todo lo posible por acercarse a Ari, sin embargo, el tipo era como pan duro en el sentido de que toda su personalidad se basa en servir a Shie, incluso cuando Atsuhiro evidentemente intentaría llevar a cabo la conversación en una dirección diferente. Menciona a Shie. Sin embargo, el descontento de Koji se debió al hecho de que Shin había sido más persistente en sus esfuerzos con Araki. Araki se había acostumbrado tanto a su compañía que incluso comenzó a apartar tareas para que él lo ayudara una vez que llegara al jardín, lo que no hizo muy feliz a Koji. Lentamente, Shin se había estado acercando a ella, ya que finalmente se había encariñado con él lo como para permitirle inconscientemente entrar en su espacio personal sin mostrar ninguna incomodidad. Pero últimamente, Koji le había impedido intentar algo más que pudiera entender, ya que esencialmente iba a robarle a su futura esposa. Lo único que no logró hasta ahora en su plan fue convertir a Ari voluntariamente. Sin embargo, no era un problema demasiado grande ya que un toque podría hacerle cambiar de opinión si comenzaba a interponerse en su camino. Mi reloj. El gruñido jadeó de asombro al ver a Atsuhiro sacar su reloj de la manga que debería haber estado en su muñeca. Atsuhiro convirtió el reloj en una canica y luego se lo arrojó al gruñido que lo atrapó, sin embargo, cuando se expandió, todo lo que apareció fue una roca. El soldado inclinó la cabeza aunque sus ojos se abrieron al ver su reloj en su muñeca. ¿Qué? Jadear. La multitud se quedó sin aliento con asombro al no saber cuándo el reloj volvió a su muñeca cuando Atsuhiro se inclinó. Soy Mr. Compres y espero que te haya entretenido. Atsuhiro sonrió de todo corazón bajo la máscara al ver a las personas asombradas frente a él mirarlo con estrellas en los ojos. Wow, Mr. Compres es realmente talentoso. Araki complementó mientras caminaba hacia el lado de Shin. Estoy de acuerdo que es por eso que lo recluté. Shin respondió con calma cuando Araki se sentó a su lado mientras empujaba su falda debajo de su trasero. ¿Dónde lograste encontrar un personaje tan singular? Araki preguntó mientras empujaba algunos mechones de cabello que habían caído a la vista hacia la parte posterior de su oreja. Él irrumpió en mi residencia un día. Araki se estremeció ante su tranquila respuesta antes de reírse, pensando que era una broma. Ah, ¿vas en serio? Araki se llevó la mano a la boca en estado de shock al ver que Shin no se reía. Bueno, como dijiste, él es un personaje. Shin se encogió de hombros mientras Araki sonreía pensativamente. La conversación se volvió estancada cuando el rostro de Araki mostró otra razón para acudir a él, pero Shin solo esperó a que ella hablara de sus intenciones en lugar de sacárselo. Doc, ¿por qué usa lentes de contacto? Ella preguntó de la nada y Shin le mostró una mirada extraña. Para ver. Shin inclinó la cabeza, actuando confundido, aunque Araki solo suspiró. Quiero decir, ¿por qué escondes tu verdadero color de ojos? Araki se inclinó con una expresión obstinada que mostraba que no aceptaría ninguna respuesta excepto la verdad. Shin permaneció en silencio, aunque siguió sonriendo bajo su máscara e internamente cuando ella finalmente le preguntó sobre esto, ya que había sido molesto tener estos lentes de contacto puestos.
de experiencias pasadas. Shin dio una respuesta vaga, aunque Araki no se movió y permaneció en silencio contemplando qué decir a continuación. ¿Es por eso que escondes parte de tu cara con una máscara? Araki lo molestó y Shin mostró una mirada falsamente tímida. Tal vez soy consciente de mí mismo. Araki mostró una expresión inexpresiva mientras Shin se reía. ¿Por qué? ¿Te molesta? Shin se inclinó cuando de repente quedaron a un suspiro de distancia el uno del otro. Sin embargo, Araki no estaba avergonzado en lo más mínimo por las acciones de Shin y tomó su máscara aunque él agarró sus dedos. Se considera de mala educación. Ella audazmente le arrancó la máscara con la otra mano interrumpiéndolo, pero Shin nunca la detuvo cuando su sonrisa se reveló. ¿No le pasa nada a tu cara? Araki inclinó la cabeza un poco confundida esperando encontrar una horrible cicatriz. Gracias. Shin se rió, decidiendo quitarse también sus lentes de contacto falsos. ¿Mejor? Shin se volvió hacia Araki que tenía una mirada pensativa. La curiosidad de Araki se había apoderado de ella cuando descubrió que él podría estar escondiendo un color de ojos diferente. Esta curiosidad solo se profundizó cuando sus pensamientos se dirigieron hacia la máscara que Shin siempre tenía puesta. Sin palabras. Supongo que eso es lo que me pasa por ser tan guapo. Shin habló con arrogancia, frotándose la barbilla mientras Araki ponía los ojos en blanco. Sin disculpas. Invadiendo mi espacio personal esperando que me deforme horriblemente, creo que me debo una disculpa. Araki se estremeció al darse cuenta de que podría haber ido demasiado lejos cuando se volvió lentamente hacia él, viendo su sonrisa. Pido disculpas. Shin se inclinó, interrumpiéndola mientras besaba sus labios a mitad de la oración. Un poco sorprendida, Araki abrió mucho los ojos, aunque antes de que pudiera alejarlo, Shin se había echado hacia atrás. Te perdono. Shin se puso de pie mientras Araki se quedaba sin palabras. La boca de Araki se quedó boquiabierta mientras observaba a Shin volver a ponerse la máscara y los lentes de contacto, luego, cuando terminó, se volvió hacia Araki y levantó suavemente su boca, cerrándola mientras frotaba sus labios. Tú. Araki finalmente murmuró mientras sus mejillas adquirían un color fresa. No pude evitarlo. Shin se encogió de hombros mientras soltaba su suave barbilla junto con sus suaves labios. Pero tú, me besaste. Ella chilló porque realmente no sabía cómo abordar lo que él acababa de hacer, ya que había estado tambaleándose ante la perspectiva de estar enojada aunque no se atrevía a gritarle. Es cierto que hice eso. Shin asintió para tranquilizarlo mientras Araki se quedaba sin palabras una vez más por lo desvergonzado que era. No puedes. ¿Por qué no? Shin inclinó su cabeza inclinándose más cerca haciéndola estremecerse. Shin vio su expresión confundida enojada sin palabras y decidió dirigir la conversación mientras la tenía así. ¿Qué tal si te lo compenso sacándote, solo nosotros dos? Shin sonrió pero Araki volvió la cabeza, finalmente recuperando su compostura habitual. Buen intento. Araki resopló, claramente un poco molesto porque de repente la besó de la nada. Eso es una lástima, realmente quería conocerte más. Shin mostró una mirada angustiada. Desvergonzado. Ella lo miró de reojo mientras lo miraba un poco. ¿Es eso un no? Preguntó Shin mientras Araki permanecía en silencio. Doc, no puedo. Porque estás comprometido con Koji, ¿verdad? No te estoy pidiendo que te cases conmigo, sino que me dejes compensarte, eso es todo. Shin le aseguró a Araki, quien dudó mientras mordía el labio. Sabía que parecía incorrecto salir con otro hombre, pero Shin lo expresó de tal manera que la hizo sentir menos culpable por aceptar su propuesta. Bien. Araki se puso de pie aunque volvió a bajar la máscara. Pero la máscara y los contactos permanecen apagados. Araki declaró sus condiciones y Shin cumplió, quitándose los contactos una vez más. ¿Debemos? Shin perforado su mano, Araki la miró por un momento antes de tomarla de mala gana. Shin luego la atrajo hacia su abrazo, aunque antes de que pudiera expresar su descontento, Shin de repente se impulsó en el aire con un aturdido Araki en sus brazos. Tot. Shin se tapó la boca ya que todavía estaban dentro del alcance de la primera división. La primera división podría escucharte. Shin se calló casualmente, aunque Araki no pudo evitar dejar escapar gritos ahogados, pero la mano de Shin bloqueó la mayor parte de la salida.
Después de un rato de vuelo, aterrizó en un lugar remoto sin nadie alrededor, lo que hizo que Araki se apartara de él mientras intentaba calmar su cabello peludo. ¿Qué estás haciendo? Araki gritó mientras lo señalaba con el dedo con enojo. Hacer las paces contigo. No. Quiero decir, ¿qué pasa si la asociación te atrapa usando tu peculiaridad sin licencia? No lo harás. Shin tranquilizó, pero Araki solo se cruzó de brazos. Cada vez que Shin despegaba hacia los cielos, siempre usaba la búsqueda para buscar héroes en el área y usaba esta información para calcular los cursos a seguir sin cruzarse accidentalmente con uno. Araki, he hecho esto antes, confía en mí cuando digo que no nos atraparán. Shin se acercó, aunque Araki retrocedió un par de pasos aún mostrando una expresión de frustración. Dime tu nombre. Araki le dio la espalda, aunque aún cambió girar la cabeza para esperar una respuesta. Me llamas por tu nombre, pero tengo que llamarte Doc. Creo que puedo perdonarte si me dices tu nombre. Araki preguntó esto ya que en el fondo quería saber más sobre Shin, quien había estado dando vueltas en su mente últimamente. Shin se acercó a ella, pero esta vez no dio un paso atrás y esperó una respuesta. Al girarla, Shin se volvió aún más audaz y la tomó en otro beso, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras la atraía aún más en su abrazo. Esta vez, sin embargo, Araki sospechó que él haría esto y, en lugar de actuar como un tonto, cerró los ojos cuando sintió que su lengua se arremolinaba y guiaba la de ella muy suavemente antes de que la soltara suavemente. Es Shin. Shin sonrió mientras acariciaba su mejilla. Lo hiciste otra vez. Araki arrugó las cejas aunque lentamente relajó sus músculos después de sentir su suave toque. ¿No dijiste que me perdonarías si te dijera mi nombre? Araki suspiró y luego se rió de esta declaración mientras ponía los ojos en blanco. Dije eso. Araki sonrió hermosamente aunque se liberó de los brazos de Shin. Entonces Shin, ¿a dónde me vas a llevar? Ella le dio una sonrisa llena de dientes mientras giraba un poco. Estaba pensando en tomar un poco de takoyaki. 3 minutos después. Esto es bueno. Araki se cubrió la boca mientras comenzaba a masticar un poco de takoyaki. Tienes razón, es realmente asombroso. Shin estuvo de acuerdo después de comer uno de los takoyaki de la brocheta. ¿A dónde vamos después? Araki se giró hacia Shin, quien la tomó de la mano. Estaba pensando que deberíamos ir al parque. Shin la guió mientras el tinte rojo ya presente en sus mejillas se oscurecía un poco. El sol comenzó a ponerse cuando Shin la llevó a un banco cercano donde se sentaron y terminaron el resto de sus brochetas. Shin, esto estuvo bien. Pero tengo un deber que cumplir y creo que esto no debería ir más allá. Araki, de repente, habló después de un poco de silencio. ¿Te gusta Koji? Preguntó Shin, acercándose a ella. No importa Shin, tengo sentido de la responsabilidad. Shin no la dejó terminar de nuevo ya que el hábito de interrumpirla con un beso había comenzado a formarse. Por un segundo, Araki quedó fascinado con el toque de Shin, aunque se apartó mostrando una expresión de culpabilidad. Aunque Shin entrelazó sus dedos con los de ella entrelazándolos mientras la volvía a abrazar. Shin, no puedo. Araki mordió el labio mientras volvía su mirada hacia el suelo. Shin bajó la cabeza y acercó su rostro al de ella al ver su expresión de culpabilidad, sintiendo su aliento, levantó la mirada solo para que él la besara de nuevo. Shin se inclinó suavemente más mientras sus labios maniobraban hasta que encajaron como dos piezas de un rompecabezas. Ambas lenguas se entrelazaron una vez más cuando Araki comenzó a perderse en la calidez de Shin. Los segundos pasaron pero permanecieron en ese momento fijo. Araki no quería que terminara, aparentemente sabiendo que si lo rompía, tendría que aceptar su realidad. Para su consternación, aunque Shin rompió su beso apasionado cuando ella golpeó suavemente su cabeza contra su pecho, sus labios temblaron y sus ojos comenzaron a lagrimear. Detener. Tristemente susurró cuando Shin soltó una de sus manos mientras la usaba para guiar la boca arriba. Por favor. Shin no escuchó sus súplicas cuando la llevó a otro beso. Su mano se arrastró hasta su cadera mientras tiraba de su cuerpo hacia él hasta que finalmente se tocaron, las lágrimas caían lentamente de las comisuras de sus ojos mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. Esta vez, una vez que rompieron el beso, ambos jadearon, ya que los dejó sin aliento. Araki, lo siento pero no voy a parar. Shin sonrió suavemente mientras frotaba su cabeza contra su toque. Espinilla.
Araki agarró su mano y Shin escuchó tentativamente. Sí. Shin respondió mientras frotaba sus suaves labios rosados. Nadie puede saberlo, ni siquiera tus subordinados. Araki dirigió su mirada hacia abajo dando a la idea de que estaban juntos. Araki personalmente se había encariñado bastante con Shin durante el tiempo que habían pasado juntos, aunque nunca pensó más ya que tenía responsabilidades. De hecho, todo en su vida ya había sido decidido por su padre desde que nació, incluida la decisión de casarse con Koji. Iban a casarse una vez que ella cumpliera 21 años, sin embargo, una vez que la Yakuza tuvo un conflicto interno y se separó, trajo problemas. La boda se había retrasado y su destino se había retrasado, luego conoció a Shin y al principio no pensó demasiado en él, aparte de las calumnias que se habían difundido por todo el complejo, pero después de conocerlo vio algo completamente diferente. Tal vez se debió en parte al hecho de que esto no estaba planeado, pero aparentemente Araki quería saber más sobre Shin. Fue por eso que ella no se apartó inmediatamente de todos sus avances porque quería saber cómo se sentía. Pero a través de todo esto, Araki sabía que tendría que casarse con Koji y esa era parte de la razón por la que no quería que la relación entre ellos fuera más lejos, ya que tenía la sensación de que podría enamorarse de él y, a su vez, ambos tendrían que hacerlo. Lidiar con la ruptura del corazón que eventualmente sobrevendría. Nadie lo sabrá excepto nosotros. Shin cuidadosamente volvió su mirada hacia él antes de inclinarse hacia atrás mientras sus labios se tocaban una vez más bajo el cielo nocturno. En el recinto principal. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Compres? Ari miró de reojo a Atsuhiro, quien se reveló desde la esquina. No quise entrometerme, mis disculpas. Atsuhiro se inclinó cordialmente, pero Ari lo despidió mientras regresaba a su trabajo. ¿Qué es? Ari habló con frialdad, queriendo que Atsuhiro fuera al grano ya que después de conocerlo, había tenido el placer de comprender cómo siempre baila en torno al razonamiento detrás de sus visitas. Muy bien, supongo que hoy no me entretendré en mis intenciones. Atsuhiro saltó un poco mientras se acercaba lentamente a Ari. Quiero pedirte un favor. Atsuhiro ajustó su sombrero de copa y una vez que terminó sus palabras, Ari dejó lo que estaba haciendo. Si tienes algo que quieres del Oyabun entonces. Esto es algo que solo tú puedes hacer. Atsuhiro se sentó en la silla frente al escritorio de Ari cuando finalmente se giró hacia él. ¿Esto es sobre Koji? Ari no era idiota y sabía que últimamente había sido cada vez más desagradable en sus descripciones del doctor. Sí, se trata de Koji. Atsuhiro cruzó las piernas mientras asentía en confirmación. Atsuhiro sabía que no podía persuadir a Ari, sin embargo, tenía una manera que podía influir ligeramente en él. Si Atsuhiro aprendió algo de todos sus encuentros, es que Ari no es irrazonable, solo leal, pero esto no es así. Aplicar a Koji. No soy alguien que pueda influir en Koji ni puedo influir en él. Ari trató de silenciar la metáfora de Atsuhiro, aunque se balanceó hacia un lado y la evitó. Eso es cierto, pero no quiero que le hagas nada a Koji. Atsuhiro habló con calma, su sonrisa bajo su máscara se extendió cuando Ari cayó justo donde lo quería. Me gustaría que le impidieses hacer algo dramático delante del Oyabun. Este sería el ángulo que usaría Atsuhiro a partir de ahora cuando Ari levantó una ceja. ¿Por qué habría de hacer eso? Ari decidió escuchar lo que tenía que decir este mago callejero. Koji, como sabes, odia a mi jefe y, aunque está bien tener un rencor personal, esto podría causarle problemas al Oyabun en el futuro. Las cejas de Ari se fruncieron ante sus palabras, aunque no lo interrumpieron. Sin ofender, pero el doctor es el hombre más capaz en el arsenal de los Oyabuns, pero nunca lo usa o, mejor aún, lo infrautiliza. Atsuhiro explicó mientras Ari mostraba una expresión amarga. Señor Compres, por favor ve al grano. Ari sabía que Atsuhiro estaba bailando alrededor del punto y solo se rió entre dientes. Estoy diciendo que si alguna vez ocurre una situación en el futuro que requiera a alguien del calibre del doctor, no discrimines por tiempo y experiencia. Atsuhiro concluyó. Ari sabía que las palabras de Atsuhiro podrían resumirse en una oración más corta como me gustaría que confiaras más en mi jefe. Pero Ari podía entender. De hecho, los Yakuza los habían subutilizado a los tres ya que no sabían si podían confiar en ellos. Sin embargo, Ari vio las fallas en mantener a alguien con tanta fuerza como estos tres en el estante. Oyabun podría beneficiarse de usarlos más.
La mente de Ari siempre regresaba al Oyabun y después de contemplar un poco más asentía con la cabeza. Bien, si alguna vez llega a buen término una situación que requiera a alguien con las fortalezas de tu jefe, entonces seré el abogado del diablo de Koji. Ari expuso rápidamente sus condiciones, decidiendo solo argumentar en contra de la opinión de Koji si era necesario. Gracias. Eso es todo lo que Atsuhiro necesitaba mientras se ponía de pie y extendía su mano. Ari levantó una ceja al ver que Atsuhiro no se movía hasta que él correspondió al gesto y de mala gana tomó su mano. Es todo por el Oyabun. Mascar. Mascar. Dabi había estado comiendo algunas galletas saladas mientras pasaba el rato con Joy, ya completó las tareas que le dio Shin y decidió que se relajaría hasta que se le indicara que no lo hiciera. Hola Dabi. Joy preguntó de repente, lo que provocó que levantara la mirada hacia arriba, aunque todavía se metía galletas en la boca. ¿Qué? Dabi le hizo un gesto para que hablara mientras pasaba la página. ¿Qué te parece el Oyabun? Joy trató de ocultar sus emociones, aunque Dabi vio claramente que tenía una mirada vacilante y preocupada. Él es diferente. Dabi dio una respuesta diferente a lo que esperaba Joy. Joy inclinó la cabeza con confusión. Su personaje es alguien que no esperaría que estuviera tan involucrado en el inframundo. Dabi habló con aburrimiento expresando sus verdaderos pensamientos mientras Joy mostraba una mirada comprensiva. Bien. Él es realmente asombroso. Joy malinterpretó por completo sus palabras pensando en ello como un cumplido mientras asentía con entusiasmo con la cabeza mostrando una amplia sonrisa. Sí, él es realmente increíble. Dabi suspiró sarcásticamente, aunque Joy no lo escuchó, ya que su tono de voz era casi siempre el mismo, lo que dificultaba saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Les tengo un nuevo número de este manga que he estado leyendo recientemente. Joy alegremente sacó el número que había estado leyendo mientras los oídos de Dabi se aguzaban. Aquí. Joy le arrojó el manga de Dabi, quien lo atrapó, dejando a un lado el número que ya estaba leyendo en su chaqueta, inspeccionó la portada antes de asentir para sí mismo. Lindo. 6 días después. Siga con sus entregas, debemos asegurarnos de que todas estas botellas entren en estos edificios. Shin, con una apariencia diferente, instruyó a Dabi y Atsuhiro, quienes también tenían diferentes apariencias por cortesía de Shin. Entiendo. Dabi asintió mientras se dirigía al camión que le habían asignado. Haré lo mejor que pueda. Atsuhiro hizo una reverencia antes de dirigirse a su camioneta. Mañana sería el día en que ocurrirían los golpes en Shie y Koji, por lo que estas bombas debían colocarse en ese momento. Finalmente es hora. Shin pensó mientras giraba hacia su camioneta. Shin lo había preparado todo y después de terminar todas estas entregas finalmente podría comenzar su plan. Las entregas fueron fáciles ya que Shin se había ocupado de los conductores que se suponía que debían entregar los envíos en todos sus lugares. Algunos simplemente se lavaron el cerebro y se hicieron cargo temporalmente de 3 de los trabajos de los repartidores para el día y sus horarios correspondientes. Shin ya había tocado todas las botellas de agua de plástico ubicadas en los 3 camiones, lo que probablemente era lo más difícil de hacer hoy, ya que la cantidad de botellas de agua que tenía que tocar contaba con más de 15,000. Aunque solo lo hacía más satisfactorio cada vez que entregaba las botellas a las empresas o empleados que esperaban sus entregas. Durante las siguientes 5 horas, Shin entregó envíos a tiendas, oficinas, hogares de ancianos, agencias de héroes, obras de construcción, máquinas expendedoras e incluso un hospital. Todo lo que Shin esperaba entregar también había recibido sus envíos contaminados y no podía estar más feliz. Zumbido. He terminado, Atsuhiro. Igual, Dabi. Shin miró su teléfono mientras recibía el portapapeles de manos de una enfermera que felizmente se despidió por él. Disculpe, señor. De repente, un niño corrió hacia Shin mientras tiraba de la pernera de su pantalón. Al mirar hacia abajo, vio a un niño pequeño que señalaba la botella de jugo que aún no había abierto sentado ordenadamente en su carrito. Shin entendió lo que quería, agarró el jugo y se lo entregó. Aquí. Shin activó su peculiaridad en la botella mientras se la entregaba al niño. En realidad, sus ojos brillaron cuando Shin le mostró una amplia sonrisa. Asegúrate de no beberlo todo y guárdalo para más tarde, ¿de acuerdo?
Shin instruyó mientras el chico con entusiasmo tomaba la botella en sus manos. Te agradeceré. El niño sonrió mostrando 2 dientes frontales que faltaban mientras corría hacia su habitación. Gracias por eso. La enfermera habló felizmente después de haber permanecido a un lado todo este tiempo durante la interacción. No es problema. Shin sonrió cuando la enfermera mostró una mirada preocupada. Para ser honesto, cualquier cosa ayuda ya que estamos tratando de hacer que el día de hoy sea lo más memorable posible para él. De repente expresó sus preocupaciones y Shin inclinó la cabeza. Él tiene una operación de corazón mañana, y se decidirá si vivirá hasta la edad adulta. Se frotó la frente mostrando claramente cuánto se preocupaba por el niño. Espero que la diosa lo bendiga. Shin habló, aunque la enfermera solo sonrió ante sus palabras. Yo también lo espero. Capítulo 39. La calma antes de la tormenta. Espero que a Araki le gusten estos. Koji murmuró para sí mismo mientras las orejas del empleado se aguzaban. ¿Son para alguien especial? El empleado apareció de repente junto a Koji haciéndolo estremecerse. ¿Es tan obvio? Koji se sonrojó un poco mientras se frotaba la nuca. Aquí déjame ayudarte. El empleado tomó las margaritas de las manos de Koji y las volvió a colocar en su lugar original mientras deambulaba. ¿Quizás a tu pareja le gustan las flores? El empleado miró de soslayo mientras Koji mostraba una expresión de asombro. ¿Cómo supiste? Preguntó Koji, pero el empleado solo se rió entre dientes. Bueno señor, cada vez que se cruzaba con una flor vi que las estaba buscando en su teléfono y después de un tiempo sumé 2 y 2. El empleado hizo un gesto mientras Koji suspiraba. Su sueño es ser botánica y tiene un cierto amor por las flores, pero recientemente hemos llegado a un repentino callejón sin salida. Koji encorvó la espalda mostrando una expresión preocupada y el empleado le dio unas palmaditas en el hombro. No se preocupe, joven. Te ayudaré con lo mejor de mis habilidades. El empleado le dio una expresión resuelta, haciendo que Koji mostrara un poco de sonrisa. Gracias, realmente lo aprecio. Koji hizo una reverencia aunque el empleado le hizo señas de que se fuera. Es mi trabajo. El empleado luego volvió a explorar la tienda. ¿Cuánto tiempo han estado juntos tú y tu novia? Preguntó el empleado, alcanzando una flor morada. Ella es en realidad mi prometida. La sonrisa de Koji se expandió ante la mención de la palabra prometido. Las manos del empleado se detuvieron inmediatamente a centímetros de la flor después de que terminó su oración. Conozco justo la flor para esta ocasión. El empleado inmediatamente corrió hacia el otro lado de la tienda, agarrando cierta flor blanca. Esta es una rosa blanca. El hombre le presentó la flor a un Koji interesado. Se la conoce como la rosa nupcial y es el símbolo de la pureza de una relación. La moda de usar esta flor en las bodas la trajo la reina Victoria, quien caminó por el altar con dicha flor. El empleado explicó mientras una gentil sonrisa se formaba en el rostro de Koji. Tomaré un ramo de estos. Koji asintió con la cabeza mientras el empleado sonreía. Enseguida, señor. El empleado hizo una reverencia mientras regresaba al mostrador. El empleado inmediatamente se puso a trabajar haciendo un ramo para el joven y una vez que lo hizo, lo llamó por teléfono. Timbre. Gracias por su compra, apreciado cliente, y le deseo éxito en su futura relación. El empleado le deseó saludos al joven. Gracias. Koji saludó mientras salía de la pequeña floristería. Una vez afuera, Koji miró las flores, mostró una expresión cálida cuando las flores le recordaron a su querido Araki. Espero que esto me ayude a llegar a ti, Araki. Screech. De repente, una camioneta negra se detuvo con un chirrido frente a Koji, quien levantó la mirada al escuchar el repentino sonido penetrante. La camioneta negra se abrió de inmediato y reveló a 3 hombres vestidos de negro, todos armados con armas que iban desde una común de 5 hasta una metralleta. Ni siquiera un segundo después, una andanada de disparos se descargó hacia el desarmado Koji, ya que todo lo que pudo hacer fue mirar con horror el repentino evento que ocurrió ante sus ojos. El tiempo se ralentizó repentinamente cuando la experiencia cercana a la muerte le permitió revivir todo lo que sucedió en su pasado, aunque todo lo que vio fue a Araki.
Koji estaba verdaderamente enamorado de Araki, quería hacerla feliz, quería hacerla sonreír, quería verla mostrarle el amor que siempre tuvo en lo más profundo de sí mismo, y todo lo que deseaba era estar con ella. Todo lo que hizo fue un día hacer de Araki la mujer más feliz de la Tierra, aunque cuando las balas comenzaron a perforar y desgarrar su carne, ese futuro parecía sombrío. Los proyectiles golpearon el suelo cuando el cuerpo de Koji se convulsionó al estar continuamente envuelto por las balas que lentamente comenzaban a drenarle la vida cada vez que hacían contacto con su carne. Luego, una vez que el fuerte disparo se detuvo, el cuerpo de Koji cayó sin vida al suelo, pero las flores aún permanecían en sus manos. Una lágrima rodó por el costado de su ojo mientras miraba las flores cuando una imagen de Araki apareció en su línea de visión. Aunque las flores comenzaron a cambiar de color lentamente a medida que los pétalos absorbían la sangre que se extendía debajo de ellas, y una vez que todas las flores se empaparon en el rojo oscuro eclipsando por completo el blanco vibrante, los ojos de Koji finalmente se apagaron. Ve. El hombre rugió cuando la puerta se cerró de golpe mientras la camioneta se alejaba. Está muerto. Ah. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los civiles a su alrededor chillaron y miraron con horror lo que acababa de ocurrir, pero el cuerpo sin vida de Koji solo se desplomó en el suelo en medio de los gritos. Mientras tanto en el recinto principal. Doctor, ¿de qué me quería hablar? Shie preguntó con curiosidad ya que de repente Shin le había pedido que caminara con él por el patio. Todos los yakuza que pasaban se inclinaron ante su paso antes de salir corriendo para continuar haciendo lo que sea que estuvieran haciendo. Se trata de los mayores, Oyabun. Shin volvió su mirada hacia Shie, quien suspiró. Doctor, nuestra relación en este momento es complicada. Shie se mostró reacio a hablar sobre este tema, aunque últimamente la aprobación de Shin dentro de la yakuza se había disparado y, con ello, Shie se había sentido menos incómoda en presencia de Shin. Oyabun, son yakuza pero se atreven a actuar contra su cabeza. Doctora, yo sé. Shie levantó una mano ante la falsa caballerosidad de Shin. Sé que una vez que vean mi visión del inframundo, seguramente vendrán. Auge. Intrusos. Un grito repentino resonó junto con un sonido en auge que hizo que Shie se estremeciera. Se produjo una pequeña explosión en la puerta principal del complejo cuando las furgonetas negras comenzaron a entrar a raudales por la entrada repentina hecha por el hombre. Estamos bajo ataque. Shin tomó la delantera y gritó, lo que provocó que los otros yakuza confundidos salieran de su aturdimiento. Escolta al Oyabun. Shin ordenó a los soldados cercanos que inmediatamente corrieron al lado de Shie sabiendo lo grave que sería que sus cabezas quedaran atrapadas en un repentino fuego cruzado. Las camionetas negras se abrieron repentinamente cuando los miembros de yakuza de la facción de origen salieron corriendo, todos con armas que variaban desde espadas hasta pistolas. Estallido. 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 ¡Bang! Estallido. Estallido. Las balas se descargaron sobre todos los miembros cercanos de yakuza que cayeron lanzando gritos que helaban la sangre ante la fuerza y el poder del aluvión de balas. Informa a Yamada que están en la puerta delantera mientras tú sacas al Oyabun de aquí. Ir. Shin ordenó a los miembros que custodiaban a Shie, quienes rápidamente siguieron sus órdenes mientras Shie miraba con horror, reconociendo a algunos de los asaltantes. Shin sacó una púa de sus palmas cuando una bala le disparó directamente a la frente, aunque un brillo verde de repente cubrió sus ojos. Descubrió que si alteraba sus púas para formar una espada mientras las hacía parecerse a púas, aún podría usar la peculiaridad de Yamada. Todo se desaceleró repentinamente frente a la mirada de Shin, incluso la bala se volvió clara. Enfocándose en él, lo vio girar en el sentido de las agujas del reloj, el viento se arremolinaba ligeramente en la punta mientras rasgaba el aire mientras rompía todas las ataduras, lanzándose cada vez más cerca de sus destinos. Luego, casi en un instante, Shin derribó su punta en un instante, cortando la bala en dos mientras simultáneamente forzaba a las dos mitades recién formadas en diferentes trayectorias. Luego, sin siquiera parpadear, Shin vio las mitades volar por su rostro mientras su cabello se agitaba bajo la repentina fuerza que pasaba. Shin se levantó mientras cortaba las balas que se cruzaban en su camino mientras se dirigía a la primera camioneta.
Al llegar frente a la camioneta más cercana en lo que pareció ser un segundo, no perdió más tiempo y balanceó su punta en diagonal cuando una gran ráfaga de repente sacudió todo a su alrededor bajo su corte. Las 5 personas que aún residían en la furgoneta fueron instantáneamente cortadas por la mitad sin siquiera la oportunidad de reaccionar junto con el propio vehículo. El corte formó una pendiente cuando la pieza recién cortada de la camioneta se deslizó lentamente hacia abajo hasta que se estrelló contra el suelo, luego solo con el sonido del metal golpeando el suelo, los asaltantes lo hicieron. Las mitades superiores finalmente se deslizan fuera de sus cuerpos también, siguiendo el ejemplo. Adelante. Shin gritó después de cortar limpiamente la camioneta en 2, lo que provocó un rápido aumento de la moral y, al mismo tiempo, aplastó los espíritus de sus oponentes. Los repentinos gritos de batalla de los yakuza resonaron por todos los alrededores cuando comenzaron a cargar contra el Frey. Shin no perdió más tiempo presumiendo después de considerar que había tenido un impacto decente en estos gruñidos aleatorios. Mentes. Los movimientos de Shin se volvieron rápidos mientras se impulsaba por los alrededores mientras masacraba a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. La sangre manchó el suelo con todos y cada uno de los golpes que Shin desató sobre estos gruñidos que, de hecho, envió a su manera. Todos los miembros del lado observaron con asombro su fuerza aparentemente abrumadora. Esta acción por sí sola les permitió deshacerse de su miedo a perecer ante la idea de seguir a alguien que parecía algo invencible en el campo de batalla. Pasaron los minutos, pero no se escuchaban sonidos de lucha cuando la imagen de una matanza completa apareció en los ojos de todos los que la vieron. Luego, una vez que terminó con su trabajo, Shin le dio la espalda a la escena que él mismo había pintado y ahora comenzó a operar mientras su nombre procedía. Uno por uno, los miembros que una vez habían caído en lo que parecían ser las garras de la Dama de la Muerte ahora estaban siendo arrancados a la fuerza por Shin. Reúne a todos los heridos graves ante mí. Shin gritó cuando un hombre corrió hacia él agarrando a un hombre claramente muerto. Por favor, doctor, por favor, salve a mi hermano. El hombre lloró sosteniendo al hombre sin vida en su abrazo. Shin corrió hacia el hombre claramente muerto pero puso sus dedos en su cuello mientras fingía una mirada de sorpresa. Dámelo. Shin gritó cuando el hombre inmediatamente soltó a su hermano en el agarre de Shin. Luego, un milagro agració la visión del hombre cuando vio que la piel de su hermano comenzaba lentamente a mostrar signos de vida nuevamente en lugar del color pálido previamente hosco. Tienes suerte, solo estaba agarrado por un sliter. Shin explicó mientras curaba lentamente al hombre, queriendo hacerlo lo más dramático posible mientras todos miraban con la respiración entrecortada viéndolo curar a este tipo que estaba en el borde de la muerte. ¿Por qué Shin estaba haciendo esto? Porque los miembros dentro del complejo no podían creer que Shin podía curar a la gente al borde de la muerte. De hecho, algunas personas incluso habían comenzado a cuestionar su habilidad últimamente, por lo que Shin estaba usando a este hombre como prueba de sus habilidades. Originalmente estaba muerto y Shin ni siquiera tuvo que mirar 2 veces para ver eso. Sin embargo, los miembros que lo rodeaban no lo sabían, y el hermano que lo sostenía estaba demasiado negado para aceptar que estaba muerto, así que él hizo el maniquí perfecto. Hermano. El hombre susurró cuando el hombre que originalmente lo había llevado a Shin agarró su mano con fuerza. ¿Estás bien, Ikk? Gracias, doctor. El hermano mayor agradeció desde el fondo de su corazón no querer pensar en la posibilidad de perder a su hermanito. Tráeme a los demás. Shin ordenó mientras miraba a un hombre claramente muerto que yacía a un lado. No puedo resucitar a los muertos. Mostró una mirada triste mientras algunos otros miembros mordían los labios angustiados. La razón por la que no le contó a la gente sobre su verdadera habilidad fue principalmente porque era una molestia. Si salía a la luz, podría devolver la vida a los muertos, entonces todos los miembros le rogarían profusamente que reviviera a su hermano /madre /padre /hermana esposo /esposa, etc. Era una molestia y Shin no reviviría a nadie si no lo beneficiaba y especialmente no por la bondad de su corazón ya que no tenía ninguna. ¿Cuál es el estado de seguridad de los Oyabun? Preguntó Shin mientras curaba al último de los miembros heridos que necesitaban ayuda desesperadamente. El Oyabun ha sido escoltado de regreso al salón principal pero él... Auge. Se escuchó otra explosión, pero esta vez en el área norte del complejo, lo que provocó que todos estuvieran en alerta. Alerta al Oyabun, tienen refuerzos.
Los demás se quedarán aquí y protegerán la puerta principal en caso de que haya más adversarios mientras yo me dirijo hacia la explosión. Shin ordenó mientras todos los yakuza se inclinaban. Sí, doctor. Shin sacó su teléfono y marcó el número de Dabi ya que Atsuhiro estaba ocupado preparándose para la transmisión. Un poco ocupado en este momento. Dabi expresó desde el otro lado del teléfono. ¿Cuál es la situación?, preguntó Shin, acercándose a toda prisa a la parte norte del complejo. No es nada serio, pero estamos siendo atacados en la sección oeste del complejo. Dabi habló con aburrimiento mientras los gritos desesperados resonaban desde el fondo. Después de que termines, ve a la sección este ya que lo más probable es que haya un ataque en ese lado. Shin ordenó y Dabi suspiró. Comprendido. Shin colgó mientras aumentaba su producción antes de flotar sobre el jardín y ver a Araki temblando bajo las miradas feroces de los asaltantes que se aproximaban. Shin sonrió impotente ante este cliché de una damisela en apuros, aunque no se quejaba, ya que seguramente obtendría una inmensa cantidad de puntos con ella si de repente se abalanzara y la salvara. En este momento Araki estaba temblando intensamente en un arbusto de flores tratando de cubrir su respiración exagerada con sus manos. Luego, lentamente, ante sus ojos, un asaltante al azar tiró algunas de las flores hacia un lado mientras una mirada de horror apareció en el rostro de Araki. Si no es la hija del jefe misma. Sus palabras fueron interrumpidas por la espiga de Shin. Aplastar. Plaf. Ambos extremos de su cuerpo cayeron al suelo mientras la sangre brotaba incontablemente pintando la pasarela de un color escarlata en lugar de su gris original. Está bien, te tengo. Shin apareció cuando el tembloroso Araki comenzó a soltar lágrimas de alegría al verlo. Espinilla tilde. Araki saltó a sus brazos e inmediatamente gimió en su abrazo. Dispárale él. Las palabras fueron nuevamente interrumpidas cuando 4 púas atravesaron repentinamente el cuerpo de los gruñidos al azar causando que se formaran enormes agujeros en su carne. Shin de repente se convirtió en una torre mientras sostenía a Araki de forma segura en su abrazo mientras desgarraba a cualquier soldado que entraba en su vista aparte del aluvión de sus púas. Siendo realistas, Shin podría haber hecho esto en la puerta principal, aunque quería ser un poco llamativo, ya que acuchillaba a los enemigos y sonaba mejor que quedarse quieto y dispararle a la gente con púas. Plaf. Una vez que el último asaltante cayó sin vida al suelo, miró a la sagrada y asustada Araki que se aferraba a él con todas sus fuerzas. Araki, ahora se han ido. Shin le acarició la cabeza mientras mostraba una sonrisa malvada después de confirmar que obtendría tantos puntos de brownie con esto. Araki miró hacia arriba y cuando lo hizo, una sonrisa amable reemplazó a la malvada que una vez iluminó el rostro de Shin mientras agachaba la cabeza contra su pecho una vez más. Ik. Ik. Gracias Sniff. Por salvarme. Araki agarró la parte delantera de su camisa con más fuerza cuando el pensamiento de lo que habría pasado si Shin no hubiera estado allí comenzó a dar vueltas en su mente. Yo siempre te salvaré, Araki. Shin se encogió un poco después de decir esa línea mientras ponía a Araki en un carruaje de princesa. Vamos a llevarte de vuelta con tu padre. Shin anunció, aunque Araki solo lo agarró con más fuerza, sin responder ya que su cuerpo solo pareció calmarse bajo su calor. Mientras tanto en el salón principal. ¿Dónde está Araki? Shie gritó después de darse cuenta de que Araki no estaba en su habitación ni en el búnker. Oyabun, he mandado a casi toda la primera división hacia el jardín. Yamada mostró una mirada de dolor sabiendo que podría ser demasiado tarde ya que apenas se enteraron hace un minuto de su ausencia. Busca a mi hija. Shie no aparecía como el jefe de la Yakuza en este momento sino como un padre preocupado por la seguridad de sus hijas. Oyabun. Ari corrió al salón principal con una mirada ansiosa, pero solo después de ver a su Oyabun ileso, exhaló un suspiro de alivio. ¿Cuál es la situación? Yamada se volvió hacia Ari, quien vio a Shie frotándose la frente con ansiedad. El doctor sofocó la fuerza en la puerta principal y fue a ver el repentino disturbio en el lado norte del recinto. Dabi y Joy están luchando contra las fuerzas en la sección oeste y envié la cuarta DIF. ¿Dónde está el doctor? Shie se levantó de repente interrumpiendo el informe de Ari. Actualmente se dirige hacia la sección norte por los informes que él mismo ordenó que nos enviaran. Instruyó a Ari, mostrando una mirada confusa hasta que tuvo una mirada de comprensión. Ya me ocupé de ellos.
Una voz resonó desde un lado cuando Shin abrió la puerta corrediza con Araki en sus manos. Araki. Shie se apresuró a avanzar al ver a su preciosa hija. Papá. Araki soltó su cabeza de su abrazo con una mirada inquisitiva, pero al ver a su padre volvió a llorar. Shin, al comprender las señales sociales, soltó a Araki y, al hacerlo, Shie inmediatamente la abrazó con alivio. ¿Qué estabas haciendo sin guardias? Shie agarró a Araki como su posesión más preciada mientras Araki se derrumbaba en brazos. Lo siento, padre. Araki sabía que había estado equivocada desde que se escabulló para revisar su jardín y de repente fue emboscada. Luego, al ver la situación, inmediatamente se metió en un macizo de flores cercano, trató de contener la respiración bajo las voces de los asaltantes, pero una vez que la encontraron, una expresión de miedo eclipsó su rostro, aunque al final Shin la salvó, lo que la hizo eterna. Agradecida de que él viniera a su rescate. ¿Cuál es la situación? Shin les preguntó a los dos y Ari asintió con la cabeza mientras miraba de reojo a su Oyabun. Todo parece estar bajo control excepto la sección este. Ari respondió y Shin asintió con la cabeza. Entonces me dirigiré a la sección este, no necesitaré refuerzos para que ustedes dos puedan quedarse aquí y proteger al Oyabun y a la joven señorita. Shin instruyó, ambos asintieron mientras Yamada desenvainaba su espada. ¿Vas a volver? Araki de repente habló después de escuchar las palabras de Shin, mostrando una expresión preocupada. Volveré, no se preocupe señorita. Shin sonrió suavemente cuando Araki mordió el labio. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Araki no pudo evitar que la ansiedad se filtrara en sus palabras. Ari, que estaba a un lado, levantó una ceja ante esta conversación ya que Yamada y el jefe estaban demasiado ocupados hablando para no darse cuenta. ¿Son una cosa? Ari no era idiota y después de ver lo cariñoso que estaba actuando Araki con Shin, dedujo que podría haber una conexión entre ellos. Volveré. Shin saludó rápidamente a los tres mientras despegaba hacia el cielo. Araki juntó sus manos al verlo partir y una vez que lo vio desaparecer de su vista, se dio la vuelta solo para ver a Ari mirándola. Yamada envía refuerzos de la primera división al lado norte y sur del complejo e infórmeme de la situación actual. Shie, que se había calmado después de la aparición de su hija, comenzó a actuar como el líder que debería ser en esta situación. Entiendo, Oyabun. Yamada se inclinó antes de comenzar a explicar todo lo que sabía hasta ahora. Araki. Ari se acercó al lado de Araki y la hizo estremecerse. No preguntaré ya que no me corresponde a mí meterme en la vida personal de otra persona, pero ten cuidado. Air habló en paz antes de caminar hacia Shin mientras Araki mostraba una expresión de culpabilidad aunque se desvaneció al pensar en Shin. Gracias Ari, pero no creo que pueda tener más cuidado. En el recinto del este. Ak. Un miembro de la cuarta división dejó escapar un grito escalofriante después de ser perforado por varias balas. Su líder los había enviado aquí mientras iba personalmente a verificar el estado de su Oyabun, sin embargo, la situación se estaba volviendo grave. Solo algunos miembros tenían pistolas, mientras que todos los asaltantes tenían metralletas junto con algunos usuarios peculiares. Un asaltante en particular había atravesado su línea de defensa con su peculiaridad que lo convertía en un híbrido de armadillo y le permitía acurrucarse en una bola que esencialmente lo hacía a prueba de balas, ya que solo rebotaban una vez que le disparaban. Tom. De repente, un hombre golpeó el suelo a gran velocidad, lo que provocó que se formara una nube de polvo a su alrededor, envolviéndolo por completo. Tan ruidoso. Davi se hurgó la oreja mientras suspiraba aburrido. Retírense mientras trato con ellos. David instruyó a los indefensos miembros de la cuarta división mientras señalaba a los asaltantes con el pulgar. Tienes un deseo de muerte. El hombre armadillo rugió locamente sosteniendo dos cuchillos en sus manos mientras los cortaba hacia David. ¡Bam! David inmediatamente se dio la vuelta y agarró su rostro con una mano antes de estrellarlo contra el suelo. El hombre quedó aturdido por un momento aunque su caparazón bloqueó la mayor parte del impacto, pero antes de que pudiera pensar en otro pensamiento, la sed de sangre de Davi lo golpeó repentinamente y lo congeló. Solo muere. Davi habló con frialdad cuando sus manos de repente se encendieron en un estallido de llamas azules. ¡Ah! Los gritos solo duraron un segundo hasta que la cabeza del hombre se convirtió en cenizas.
Las personas de los alrededores que miraban todo esto quedaron atónitas mientras que el agresor se horrorizó. Davi se puso de pie con calma mientras se pasaba la otra mano por el cabello, aún mostrando una expresión aburrida a las personas frente a él. Solo ríndete o termina como tu amigo aquí. Davi señaló, sacando a los asaltantes de su sorpresa. Fuego. Estallido. 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 Las balas se dispararon hacia Davi, quien se quedó en silencio, pero antes de que la cuarta división pudiera darle alguna advertencia, de repente vieron que todas las balas rebotaban en él mientras se empalaban en el suelo. Supongo que ustedes realmente quieren ver a su amigo de nuevo. Davi sonrió como un maníaco mientras ambas manos se encendían en llamas azul claro. ¿Por qué no son nuestras balas? Antes de que uno de los asaltantes pudiera terminar, Davi balanceó ambos brazos horizontalmente, desatando una oleada de llamas azul claro. Los asaltantes solo podían mirar con incredulidad antes de quedar atrapados en la marea de llamas azul claro mientras una sinfonía de gritos de agonía resonaba en los alrededores por la quema de su carne. 5 segundos después, esos gritos que parecían acaparar a los miembros del entorno. La audición fue reemplazada por el sonido chisporroteante de la carne. Parece que ya te ocupaste de eso. Las palabras de Shin fueron las primeras en romper el silencio cuando sus pies tocaron el suelo. Sí, solo eran papas fritas. Davi se dio la vuelta mientras metía las manos en los bolsillos. ¿Y esto? Shin señaló al hombre bajo los pies de Davi. Su peculiaridad le permite tener como un caparazón de armadillo y, evidentemente, es a prueba de balas, al menos por lo que vi. Davi se encogió de hombros cuando Shin tocó al hombre. Armadillo Shell. Permite al usuario proteger su espalda con el caparazón duro de un armadillo. Esto podría ser útil en el futuro. Shin pensó antes de darse la vuelta hacia los miembros de la cuarta división. ¿Dónde está el herido? Shin preguntó de repente, lo que provocó que los miembros de la cuarta división salieran de su sorpresa. Los traeremos enseguida, doctor. El miembro reunió a sus camaradas para reunir a todos los heridos para que Shin los curara. ¿Cuál es la situación en el frente occidental? Shin preguntó con calma mientras Davi se rascaba la barbilla. Están muertos. Davi respondió mientras Shin asentía con la cabeza. Después de que termine de curar a estos miembros, nos dirigiremos al salón principal, así que espera a un lado hasta que termine. Shin ordenó ver a la primera persona herida que le trajeron. Davi asintió mientras bostezaba y sacó algo de manga para que el tiempo pasara más rápido mientras esperaba que Shin terminara de aumentar su reputación. La cuarta división observó con admiración ver a Shin convertir a sus camaradas heridos que se aferraban a la vida con la respiración entrecortada en hombres llenos de vitalidad. Shin finalmente terminó de curar a estos hombres mientras expresaba internamente su aburrimiento por el tiempo que tomó curarlos. Esto me beneficiará mucho. Estos eran los pensamientos que fluían por su mente cada vez que quería dejarlos morir. Quédate aquí y vigila esta entrada, no dejes pasar a nadie sin la aprobación de los superiores. Shin instruyó mientras la cuarta división se inclinaba. Sí, doctor. Davi, vámonos. Shin hizo un gesto con la cabeza mientras se impulsaba en el aire. Está bien. Davi cerró su manga mostrando una expresión angustiada ya que acababa de llegar al clímax. Shin y Davi se dirigieron al salón principal donde se estaba produciendo una conmoción, y al entrar vio a Arashi también presente. Doctor, ¿cuál es la situación? Shie preguntó de repente, poniendo en pausa cada conversación que estaba teniendo actualmente. La sección este está asegurada con solo un par de bajas. Shin informó y al escuchar las bajas, el rostro de Shie se volvió sombrío. Gracias, doctor, por su apoyo. Shie asintió aunque Shin levantó la mano. Es justo que como Yakuza haga esto. Shin decidió tomar el enfoque de caballerosidad una vez más, obteniendo un par de asentimientos de asentimiento por esta actitud. También me comuniqué con el señor Compres, que actualmente reside en su casa, por lo que debería estar aquí en aproximadamente media hora. Shin de repente habló del paradero del señor Compres mientras arrojaba luz sobre el tema de las personas desaparecidas. ¿Alguna noticia por parte de Koji? Shie preguntó de repente después de que Shin le recordara sutilmente. Las personas que rodeaban a Shie sacudieron la cabeza cuando una mirada de preocupación apareció en el rostro de Shie antes de que se calmara a la fuerza.
Deberíamos seguir adelante con la reunión de emergencia y llenar todos los que están ocupados actualmente en más tarde. Arashi de repente habló con Yamada, Hoyari asintiendo con la cabeza en acuerdo. SS2. Comencemos la reunión de emergencia. Shie tosió mientras se calmaba diciéndose que Koji estaba perfectamente bien y que probablemente tenía las manos atadas en este momento. Ari, por favor comienza la reunión. Shie le hizo un gesto a Ari, quien asintió y tomó el centro del escenario. Es como nos temíamos, después de recibir algunos informes de los integrantes de la cuarta división. He llegado a una conclusión concreta de que los ancianos de la facción de origen han causado este ataque. Todos excepto Shin y Dabi mostraron una mirada de sorpresa y horror ante este repentino traición. No lo harían. Shi habló un poco impotente, no queriendo creer que su propio Yakuza se volvería en su contra de esta manera. Me temo que sí, Oyabun. Ari mostró una mirada solemne sabiendo a lo cerca que Shie tenía a los ancianos en su corazón. ¡Bam! Oyabun es una emergencia. Un miembro de Yakuza se apresuró al salón principal atrayendo la atención de todos. Shin sonrió internamente a este mensajero desaliñado que ya estaba juntando los puntos, ya que Koji debería haber estado maduro para las cosechas después de que lo envió a buscar algunas flores. ¿Qué es? Shie levantó una ceja cuando un sentimiento extraño se formó internamente con solo mirar a este miembro de Yakuza frente a él. Es Koji, él está muerto. El miembro de Yakuza gritó aunque permaneció en silencio, teniendo que recuperarse para pronunciar la segunda mitad de la oración. Siguió el silencio ya que las palabras no se registraron completamente en los oídos de todos los presentes en el salón principal. ¿Qué? La voz de Shie se debilitó, pensando que debió haber escuchado mal esas palabras. A Koji le dispararon afuera de una floristería y los avistamientos confirman que podrían haber sido miembros de la Yakuza. El miembro se inclinó mostrando una expresión de dolor por ser el que pronunció estas palabras. Araki jadeó mientras caía de rodillas mientras se tapaba la boca con horror, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras sus pupilas temblaban vigorosamente bajo la proclamación. Ari mostró una expresión de sorpresa mientras dejaba caer su fachada fría, en realidad no pensaba mucho en Koji, sin embargo, al final todavía era miembro de la Yakuza. Hoi mostró una expresión enfurecida mientras agarraba con fuerza su puño cuando un chorro de sangre se formó repentinamente de su puño cuando las gotas de sangre golpearon el tatami debajo de él. Yamada tenía una expresión solemne al registrar la declaración cuando su rostro comenzó a temblar de dolor, incapaz de comprender las palabras. Arashi cerró los ojos con tristeza como si Koji y él tuvieran sus desacuerdos al final, todavía lo respetaba. Luego estaba Shie, quien se quedó quieto sin poder hacer nada después de procesar las palabras, no podía mover su cuerpo antes de que la comprensión lo golpeara como un tren. Goteo. 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 No. La voz de Shie tembló cuando sus lágrimas tocaron el suelo suavemente debajo de él mostrando su dolor. Sus rodillas se tambalearon hasta que ya no pudieron sostener su cuerpo, lo que provocó que cayera al suelo sin poder hacer nada. Oyabun. Araki, Ari, Arashi, Hoi y Yamada corrieron a su lado después de verlo caer al suelo. Tristeza, dolor, ira, rabia, impotencia, vacío, frustración, culpa, todas estas emociones llenaron a Shie, pero sobre todo un sentimiento de impotencia se convirtió en el más destacado. Shin a un lado mostró una expresión solemne mezclándose con la atmósfera correspondiente, sin embargo internamente no podía estar más encantado. Mirando de reojo a Dabi, le dio un asentimiento a lo que respondió sacando su teléfono mientras presionaba un botón que indicaba que era el momento. ¿Quién se atreve a hacer esto? Shie vomitó palabras de rabia cuando el miembro que tenía delante se estremeció bajo la repentina presión. Creemos que fue uno de los alguien de la 2D división. Así que la facción de adaptación también me ha traicionado. Shie ya dedujo el significado mientras apretaba su puño con fuerza. ¿Cómo se atreven? Shie rugió de ira, sorprendiendo a las personas a su alrededor por su repentina acción que no era propia de él. Oyabun. Shin de repente habló haciendo que todos en la habitación volvieran sus ojos hacia él. Creo que estos ancianos se han pasado de la raya. Shin habló sabiendo que este momento no podía ser mejor. Han abusado de tu sinceridad y amabilidad durante demasiado tiempo y han olvidado quién es el verdadero líder.
La voz de Shin golpeó a Shie justo en el corazón mientras mostraba una expresión preocupada. Debemos tomar represalias y finalmente sofocar esta lucha interna sin sentido y finalmente unir a la Yakuza una vez más. Durante demasiado tiempo les hemos permitido volverse locos con el pretexto de dejar que se calmen y, finalmente, ver su camino. Estos ataques nos han demostrado que ya no seguirán sus órdenes y con esto, ya no deberían ser clasificados como Yakuza sino como traidores. Las palabras de Shin hicieron solemnes a todos en la sala. Todos tienen una relación muy cercana con estos miembros, incluidos los ancianos. Sin embargo, dado que nunca hicieron ningún movimiento, todavía los consideraban como una familia, pero después de hoy, ese ya no podría ser el caso. Decidieron morder la mano que una vez les dio de comer y dejaron clara su postura. Uno por uno una mirada de aceptación pasó por el rostro de todos hasta que solo quedó una expresión contemplativa. Shie apretó los dientes. Los mayores eran todos sus hermanos jurados e incluso parte de su familia directa. Es la razón por la que nunca hizo un movimiento, ya que sabía que con el tiempo seguramente lo verían a su manera. Sin embargo, después de que lo atacaron a él y a Koji, a quien consideraba un hijo, sabía que habían ido demasiado lejos. Yoshei Sasuke, Oyabun de la Yakuza, declaró traidores a todos los ancianos. Shie enunció firmemente mientras todos asentían con la cabeza. Ya no puedo pasar por alto sus flagrantes actos de socavarme y he decidido que la Yakuza tomará represalias y finalmente reunirá lo que hemos perdido bajo estos traidores. Shie proclamó. Todas las personas en el salón principal se inclinaron ante esto. Sí, Oyabun. Estuvieron de acuerdo y Shin también se unió cuando una mirada de éxtasis se formó en su rostro, aunque volvió a la normalidad una vez que se puso de pie. Oyabun, si se me permite, creo que debería liderar este cargo para unir a los Yakuza y castigar a estos traidores. Shin expresó sus pensamientos mientras Shie asentía. Gracias, doctor, por favor únase a mi Yakuza. Shie reconoció las palabras de Shin mientras los demás miembros se miraban de soslayo. La 13ª división seguirá al doctor. Arashi inmediatamente expresó sus pensamientos provocando un efecto dominó. La 4ª división seguirá las órdenes de Oyabun. Ar'i se desenmascaró como líder de la 4ª división mientras proclamaba. La 1ª división enviará a algunos miembros para ayudar al doctor. Yamada asintió con la cabeza aunque no podía entregar toda su división ya que todavía necesitaban proteger el recinto y el Oyabun. Doctor, esto se lo dejo a usted. Shie se puso de pie, se acercó a Shin y le tendió la mano a la que la agarró. Lo haré. Saludos ciudadanos de Musutafu. Una voz repentina sonó desde el televisor ubicado a un lado. Las miradas de todos en el salón principal de repente se volvieron hacia el televisor solo para ver a un hombre vestido con una túnica que sostenía un libro familiar en sus manos. Soy Fusao Shima, un leal sirviente de mi diosa, y hoy te liberaré de tus ataduras que te han engañado para que pienses que es vida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.